Buenas tardes, hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de esta entrega de clase de salida ZLO. La primera parte lo que vimos es la salida de los repartos de envasado. Ahora vamos a ver cómo utilizar la salida ZLO para granel en reemplazo de el copy de transporte, siempre teniendo en cuenta que la finalidad buscada en un principio es ese reemplazo de no tener que hacer más el copy de transporte y utilizar la salida como una fuente de información para los reportes que necesitamos, como los gastos de combustible. Eh, vale aclarar que hay un montón de conceptos vistos en, en el apartado prebasados que son para granel, como configurar el usuario para que ya venga preestablecido la clase de salida con los datos y algunos tipos de visualizaciones que podemos llegar a utilizar en otros reportes, así que les recomiendo que los primeros 5 o 10 minutos del video de envasado lo vean porque hay un montón de conceptos que son similares para envasado para granel. Entonces, vamos a arrancar con la creación de la salida. Como siempre, la transacción es crear entrega de salida sin referencia a pedido. Código de transacción BL01NO, así que acá no cambia nada. Vamos a suponer que salimos de Cañuelas, la salida es Italeo y es de granel. Yo tengo esto ya casi porque ya lo preestablecí en el usuario, así que vean ese video, le vamos a dar continuar y vamos a entrar en la primera modificación o diferencia con respecto a los pasos que hacíamos, que era que a partir de ahora en adelante le vamos a prestar muchísima importancia a las fechas. ¿Qué significa? Vamos a poner las fechas que corresponden y las vamos a poner todas. O sea, fecha de documento. La fecha de documento va a ser la fecha del documento que estamos manejando, en este caso una hoja de ruta. Por ende, si la hoja de ruta dice que tiene fecha 19 de agosto, nosotros vamos a ponerle 19 de agosto a fecha de documento. Luego vamos a levantar al solicitante destinatario de esta mercadería, que es el chofer. Vamos a suponer que es este chofer. Seguidamente nos pide la segunda fecha, que es la salida planificada. La fecha de la salida planificada es la fecha en la cual la mercadería realmente salió, o sea, si la hoja de ruta dice que es el 19, pero el reparto salió realmente el 20, ponemos 20 de agosto, reiteramos la fecha en la salida real y continuamos con la carga tal cual lo veníamos haciendo. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner ahora el material propano, la cantidad que fueron, vamos a suponer 5.000 kilos, la fecha 20 de agosto del 24, fueron kilogramos, el centro y el almacén que fue el 2101. Ahora continuamos con la lectura. A la lectura, como ustedes recuerdan, no le poníamos ninguna cantidad porque lo que hacemos es que traiga por defecto la última cargada. Para que nos completase de acuerdo a lo que decía la última caja pasada y seguir una correlatividad con los litros vendidos, de modo de que no haya ni faltante ni sobrante y podamos tener el control. Tenemos que respetar la fecha y aquí viene la segunda modificación, que va a ser ir al detalle de cabecera,
Dentro del detalle cabecera vamos a ir a la solapa transporte y dentro de la solapa transporte vamos a bajar al campo carta aporte para poner la patente del vehículo. Lo vamos a poner en mayúscula y todo seguido. Vamos a suponer que la patente es LBO001. Seguido vamos a gestión, a poner la hoja de ruta. Y de corresponder vamos a ir a textos a poner el coto. Entonces, con estos datos nosotros ya estamos en condiciones de grabar la salida a los efectos de poder controlar que la lectura que traigas coincida con la lectura inicial de la hoja de ruta y sepamos que tenemos esa correlatividad que tanto se controla. Bien, como vemos en envasado, podemos anotar el número de salida y posteriormente buscar la salida y editarla para continuar con la carga de datos una vez que volvió el reparto. O puedo buscar la salida desde un reporte en particular, que es el que conocemos como mi monitor de entregas de salidas, en los casos de que yo me haya olvidado el número de salida. Entonces, vamos a ir a la transacción mi monitor de entregas de salida. Para el que no la conoce es la BL060, así se la puede dar de alta. B corta L060. Entramos, vamos a bajar a la lista de entregas de salidas. Vamos a poner la organización de ventas, que es SOCA, el canal con el que venimos trabajando, que es ZG, y el sector, que es GA. Y el puesto de expedición, que es el centro con el cual cada uno lo está haciendo. Y vamos a completar la fecha de movimiento de la mercadería, que es, dijimos, el 20 de agosto al 20 de agosto. Como ya lo vimos en el pasado, ustedes pueden crear, o sea, grabar una variante, ¿sí? Por ejemplo, una variante que sea para granel. Y pueden grabar luego una variante para envasado. Vienen aquí y la graban. Yo ya la tengo grabada, pero les muestro el proceso. Que diga ZE de envasado, de modo de que ya tengan armado las variantes, solamente tengan que ir a levantarlas. ¿Sí? Vienen acá a traer variante y les va a traer las variantes que necesitan utilizar, si es de envasado o si es de granel, en este caso granel, y le va a traer armada ya la visualización. Lo único que tienen que cambiar son las fechas. En el caso de que ustedes tengan varios salidas el mismo día y correspondan a distintos choferes, pueden también poner el destinatario de la mercadería, que es el chofer, y les va a apuntar específicamente al chofer que ustedes están buscando con la salida que están buscando. Le damos a ejecutar, nos trae la salida. Fíjense que tiene pendiente la fecha de picking y tiene pendiente el resto de las fechas, por eso sabemos que está pendiente esta salida. Simplemente la grabamos, no se hizo el resto de los movimientos. Entonces, identificada, le damos doble clic y nos lleva a la salida, visualizamos y continuamos la carga de datos, que en este caso van a ser todos los datos que todavía conozco antes de que llegue el reparto. ¿Cuáles son los datos que yo conozco antes de que llegue el reparto? Por ejemplo, la pesada. Vamos a suponer 15.000 kilos. Con fecha, dijimos 20 de agosto del 24. El porcentaje
Vamos a suponer que fue el 85%. Y vamos a agregar los materiales nuevos en reemplazo del cockpit. Nosotros antes poníamos kilometraje, ahora ya no vamos a poner kilometraje, sino que vamos a usar un material nuevo, que es kilómetro inicial. Y ese ya lo sabemos porque lo tenemos en hoja de ruta. Vamos a suponer que salió con 295.000 kilómetros. Centro, almacén. Aquí yo puedo grabar la hoja de ruta. Me va a seguir manteniendo el mismo número, va a seguir estando pendiente los datos hasta que el reparto regrese y yo pueda cargarle el resto de la información que falta, que es el kilómetro final con el que volvió, la distancia recorrida y los gastos de gasoil, que serían los materiales, importe de combustible, importe de gasoil, perdón, y litros de gasoil. Y en caso de que algún centro también trabaje con urea, litros de urea en caso de que sea utilizado, y si cargaron los litros de urea en una estación de servicio, litros e importe de urea. Supongamos que, de nuevo, volvió el reparto, hice la búsqueda y vamos a entrar a la salida, la vamos a modificar y completamos el resto de los datos que faltan. En este caso tenemos kilómetro final. En el video de envasado les enseño cómo hacer para que les aparezca predefinidos los materiales y cómo los pueden poner en favoritos para que lo puedan levantar desde la visualización de favoritos. O sea, voy a la búsqueda y como a mí me aparecen esta serie de materiales ya en favoritos, sin tener que buscarlo, ustedes también pueden hacer lo mismo. Así que también les recomiendo que vean estos minutos iniciales del video en el pasado, que les va a servir también para ganar. Entonces, kilómetro final. ¿Cuánto dijimos? Sí, 295.000. Vamos a poner 295.150. Fecha 20 de agosto del 24. Almacén y centro. Distancia recorrida. La diferencia entre ambos kilometrajes, o sea, 150 kilómetros. Y estos nuevos materiales que son el importe de gasoil y el litro de gasoil, que lo van a cargar siempre y cuando haya estos gastos incurridos. En este caso vamos a suponer que sí. Entonces, importe de gasoil. Vamos a suponer 75.000 pesos. Y los litros de gasoil. Vamos a suponer 50 litros. Bien, ahora acá viene la tercera modificación, o la cuarta si quieren. La primera, recuerden que era respetar las fechas. La segunda era ponerle la patente a la salida, yendo a la cabecera, solapa transporte, campo cartaporte. La tercera era la carga de estos materiales nuevos a la salida. Y ahora la cuarta es identificar la boca de carga. ¿Qué es la boca de carga? Es en donde cargamos combustible. Y las opciones van a ser solamente 5. No hay más que 5 opciones, que son aquellas unidades que, por ejemplo, vinieron hasta Cañuelas por algún tipo de mantenimiento y pasaron por la Shell,
seguramente cargaron gasoil ahí, entonces la carga de ese remito se hizo en cañuelas y el importe se lo van a pasar de los chicos de administración, cuánto está el litro de gasoil para que ustedes puedan cargarlo en, en la salida. Los chicos de Concordia, los camiones que van bajando de Concordia, de Concepción, Misiones, seguramente cargan en el tanque de Concordia. Entonces acá sería Concordia. Si usan la tarjeta de IPF en ruta, perdón, y si cargaron en un tercero, o sea, una estación de servicio a la cual pagaron, sería tercero. Finalmente, si es en cuenta corriente. Y esta información la cargamos tanto para el importe como para los litros. Una vez que tenemos todos estos datos cargados, vamos a pasar a la solapa de picking. Vamos a cargar las fechas. Recuerden la importancia de la carga de la fecha. Si no la cargan, ¿pasa algo? Sí. A niveles de reporte puede ser que la salida no les aparezca. A niveles de movimiento puede ser que la salida no les aparezca. A niveles de caja no pasa nada. Pero si el día de mañana tienen que listarla, buscarla, modificarla o chequear algo, si no ponen todas las fechas, seguidamente los reportes no aparezcan en la salida. Bien. Una vez que cargamos todos los materiales, y los chequeamos, podemos pasar a contabilizar la salida y empezar a trabajar con la caja, que es más o menos la mecánica que deberíamos respetar en cada uno de los casos. Algo que no les mostré en envasado es que ustedes pueden ordenar, sobre todo en granel, que tiene la complejidad de la pesada, la lectura inicial, el kilómetro final, el porcentaje, son datos muy sensibles que van a impactar en la caja y que si hay algún error les va a generar una diferencia de pesado, de lectura, y les va a generar un ajuste por diferencia de pesado, de lectura, el cual automáticamente sale informado por un correo, lo que significa que Casa Central se notifica, la gente de granel, de ese ajuste que se genera de forma automática por una diferencia de pesada o por una diferencia de lectura. Entonces, para que ustedes no tengan ese problema, lo que pueden hacer es ordenarse las columnas, como me las ordené yo, en el orden que van a cargar los datos y posteriormente ir a la herramienta de configuración y crearse una variante. Yo, por ejemplo, me creé esta variante que es prueba 1. Ustedes pueden configurarse otra variante, ¿sí? Por ejemplo, esta otra variante que es Ezequiel, que es la partición básica, etc. Cada uno se puede configurar la variante que necesiten. ¿Por qué? Porque después podemos trabajar con un Excel e incorporarlo a la salida, de modo que yo pueda ver toda la información en el Excel, chequearla y si está bien, copiarla, pegarla en la salida y sé que va a estar bien. Pero eso va a ser una entrega aparte. Por ahora vamos a seguir con lo básico para no mezclarlos. Entonces, recapitulando, cargaron todos los datos, lo chequearon, contabilizo la salida. Me va a devolver de vuelta el número de salida y me va a devolver un número de documento material. Vamos a copiar el número de documento material. Fíjense ahora la diferencia, que cuando yo vuelva a sacar el reporte, estas fechas van a estar completas. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que esta salida ya está contabilizada. ¿Cuál es la diferencia entre grabar y entre contabilizar? Cuando uno graba, genera un número de salida, o sea, este número. Cuando uno contabiliza, genera un número de documento material y genera un movimiento de stock, que fue el que me pusieron acá abajo. Si no llegaron a copiarlo, porque ahora va a venir la sexta y última modificación, si no llegaron a copiarlo,
ustedes lo que pueden hacer es entrar a la salida, ir a flujo de documentos y el número de documento material es este que les figura acá. Entonces de acá también pueden obtener el número de documento material. ¿Para qué? El paso siguiente va a ser cargarle al documento material el número de hoja de ruta en el texto de cabecera, de modo que salgan todos los reportes que hay, y si hay algún tipo de diferencia y ustedes tienen que analizar esta diferencia, realizar un chequeo o ver qué hoja de ruta es la que no corresponde o no se acuerda si pasaron o no pasaron hoja de ruta, cargándola y listándola, vamos a ver si con un simple punteo entre las hojas de ruta que tengo en la mesa versus las que están en el sistema, si está todo cargado o faltó pasar algo. ¿Cómo vamos a modificar ese documento? Bueno, para los chicos que hacen abastecimientos T2, o sea, para las plantas que hacen abastecimientos, sabemos que vamos a ir al amigo o contabilizar movimientos de mercancía. Vamos a poner modificar, documento material, el número de documento material, le vamos a dar enter y le vamos a poner la hoja de ruta en el texto de cabecera. Que en realidad era otra. Estoy poniendo la de 15 para envasado y no la de granel. Ahí va. Contabilizo con esta modificación y acá terminarían las variaciones en la entrega de salida clase ZLO para granel. Nos quedan dos entregas. La entrega siguiente va a ser el reporte que ustedes van a utilizar para controlar esto y para que entiendan por qué lo hacemos. Y por último, cómo usar un Excel para hacer la carga de la información del Excel a la entrega de salida.